Recién subí una entrevista hecha a un escritor mexicano muy talentoso. Su nuevo libro, La resurrección de Saramago, contiene una cita sumamente interesante. La madre de todas las drogas es el miedo. La lucha del ser humano es una constante por recrear el miedo, principalmente a lo desconocido, a las primeras veces, al primer beso, al primer salto, al primer encuentro. Cuando hacemos algo por vez primera, lo hacemos con miedo por no saber si hacemos lo correcto o lo haremos bien. Vivimos en una sociedad inundada de un miedo ambivalente, que nos mueve en búsqueda de placer y también nos paraliza. Me parece muy acertado colocar al miedo como una droga, pues los amantes del terror, tanto en la literatura como en el cine o el arte en general, no nos dejarán mentir. Una vez que lo pruebas, solo buscas experiencias más y más fuertes. Afortunadamente, para los amantes de los libros, esto es perfecto, pues te obliga a adentrarte y encontrar las obras más aclamadas por los conocedores del género. Toma este top, pues, como un buen lugar para comenzar con esta búsqueda. Es importante aclarar que esto proviene de mi experiencia y una profunda investigación para encontrar obras que no solo son la crema innata del terror, sino que además fueron un punto y aparte para la literatura universal. Tú puedes tener tu propio top y me encantaría que lo dejaras en los comentarios. Por ahora prepárate, porque como solo de una forma podía ser, estos son los 7 libros de terror más influyentes de la historia. Número 7. Me gustaría comenzar con una aclaración importante. Quizá existan títulos que esperas ver aquí, pero su omisión se debe a que muy probablemente pertenezcan al género de suspenso o thriller. Si no estás familiarizado con el término, de hecho hay un TikTok que lo explica. Simplificando, el género de suspenso busca mantener al lector en una constante tensión, llevarle a devorar cada página con prisa para conocer el desenlace de la narración, sorprenderlo con inesperados y en ocasiones infartantes giros de trama. El terror, por otro lado, busca sobresaltar, perturbar y en ocasiones asquear al lector, llegar hasta lo más profundo e íntimo de su psique y remover todo allí, a veces haciéndole mirar detrás de sí para asegurarse de que no lo estén observando. El número 7 de esta lista tiene la particularidad de constar no solo de los dos géneros antes mencionados, con situaciones interesantes y momentos aterradores. También cuenta con una pizca de comedia y erotismo. Los libros de sangre o Books of Blood son la obra más representativa de su autor, Clive Barker. El director, artista plástico, pintor y escritor, regaló al mundo un compendio de historias cortas, dotadas del más puro terror ochentoso, sazonado con escenas brutales y gráficas, mezcladas con sexo y locura. The Midnight Meat Train, Big Blood Blues y Sex, Death and Starshine son solo una pequeña muestra del primer libro de lo que viene contenido en los 6 volúmenes de la colección. Editados al castellano en 5 o 2 partes, los libros de sangre renovaron el género dando una alternativa a las historias más comunes de los años 80 y 90, demostrando que la depravación y el body horror más brutal pueden componer una poesía macabra muy interesante y, por qué no, hasta hermosa. Un imperdible para todo amante de la literatura oscura. Número 7. Número 6. Con seguridad, me atrevo a decir que tan temprano como en el puesto 6 comenzará la polémica. Muchos se sentirán extrañados de que esto esté más arriba que los libros de sangre, pero resulta que los libros ocupantes del puesto 6 no solo fueron publicados antes, también son precursores y parte importante de la creación y existencia del puesto 7. No porque así lo haya dicho Clive Barker, sino porque esta triada de novelas cambió el género para siempre. Ordenadas por año de publicación, El bebé de Rosemary, El exorcista y La profecía, o The Omen, desvirgaron a toda una generación y las que estaban por venir. El subgénero de terror religioso tiene a esta triada como su punta de lanza, pues avivaron un temor que llevaba con la humanidad prácticamente desde sus inicios: el miedo al enemigo, el oscuro, el diablo. No es secreto que el pánico satánico invadió la cotidianidad de millones de personas en la última parte del siglo XX, salpicando incluso un poco de la década siguiente. No resulta descabellado asumir que esos temibles libros significaban un cimiento importante para los trasnochados que culpaban de todo lo malo en sus vidas a Satanás. Y pensándolo bien, ¿cómo no? En la actualidad, estas historias pueden poner los pelos de punta incluso al no creyente. Imagínate en los 70s. Imagina una persona que ni siquiera imaginaba el concepto de asesino serial, topándose con historias que bien podrían ocurrirle a cualquier familiar o a ellos mismos.
Estamos en los tiempos de la censura, de acuerdo, pero aunque antes no era tan así, cuando tocabas fibras tan sensibles como la religión, la cosa cambiaba. Sectas, herejías, apostasía, posesiones y el mismísimo anticristo. La llamada triada del diablo no puede faltar en un top así. Número 6. Número 5. Sé que un verdadero fan del ocupante de este lugar entenderá a la perfección por qué no se encuentra más alto en el top. Aún así, me hubiera encantado que así fuera, pero hay que ser justos y objetivos. No es el primer ni será el último lugar que es ocupado no solo por un solo libro, ya que particularmente con este escritor, escoger es muy difícil, pero haremos un intento. El nuevo hombre de la bolsa, el boogeyman americano, el maestro o, para muchos, el rey del terror. Stephen King escribió una muy buena parte del siglo XX. Su legado y trayectoria le preceden, aunque no estés familiarizado con su trabajo literario, seguramente que solo escucharlo nombrar vinieron a tu mente más de una adaptación cinematográfica de alguna de sus obras. Con decenas de libros y numerosas historias, el rey tiene variedad para escoger. Su historia y devenires como escritor son muy interesantes, pero han sido repetidas incontables veces. Bastémonos en mencionar que su estilo y particular imaginación pueden ser ya reconocibles en obras de artistas que encontraron inspiración en los escritos de King. Famoso por sus ordinarios personajes enfrentando las situaciones más extraordinarias, Stephen dotó a las narraciones de horror de una familiaridad y cercanía que no tenían antes. El horror podía pasarte a ti, o en tu cuadra, o a tu familia en los suburbios más tranquilos, lejos de los castillos y ambientes más fantasiosos donde comúnmente se ambientaban los horrores literarios. Su prosa en ocasiones hiperdescriptiva de la mano con sus diálogos con narraciones tan viscerales y sucias como lo pueden ser hermosas, lo hacen digno y merecedor de un podio eterno entre los grandes del terror. Ahora bien, si me dieran la difícil tarea, que así lo hice yo mismo, de escoger uno entre tantos libros sensacionales, en pos a este top me atrevería a poner 3. Ojo, los que para mí marcaron un precedente importante en el género: El misterio de Salem Slot, El Resplandor e It. La razón tras esta decisión me la reservo para otro video, pero pienso que la sola mención de los títulos basta y sobra para dimensionar su importancia y peso en el género, y la cultura en un todo. Número 5. Número 4. Polémica, polémica, polémica. Por favor, insisto que se tome este top con tranquilidad y objetividad. Yo mismo me siento extraño reservando este cuarto lugar para semejante individuo. Un monstruo mítico que no deja indiferente con sus imaginaciones a nadie hoy en día, y sin temor a equivocarme, diría que fue un adelantado para su tiempo. Este será otro de los 3 lugares que ocupe no solo un libro, sino la obra completa de un autor. Y cómo no, si hablamos de uno de los pocos escritores que han transformado o trastornado tanto al mundo que requirió que muchas de sus obras fueran catalogadas con un nuevo subgénero: horror cósmico. Hablamos del hijo pródigo de Providence, un atormentado caballero que regaló al mundo un vademecum de lo más horrible, deforme y perverso que reside en los más oscuros recónditos de la imaginación de cada uno. Una caterva de aberraciones que deseamos mantener por siempre en el terreno onírico. Howard Philip Lovecraft, el extranjero, un escritor brillante que más que un errante se asemejaba a un peregrino que llevaba consigo un mensaje de calamidad y desgracia. Con descripciones que hablaban a la imaginación más que a la memoria, y escenas tan fantásticas como amedrentadoras, Lovecraft concibió su propia 1001 noches del terror. Si bien sus obras son variadas y no todas caen en este subgénero de horror cósmico, fue este último lo que terminaría de inmortalizar y convertir a Lovecraft en un concepto más que en un nombre, naciendo así el adjetivo Lovecraftiano para hacer referencia a un estilo descriptivo o visual que guarda similitud con los escritos del autor. Nuevamente, resulta complejo elegir una sola obra, mas si tomamos en cuenta que, paralelamente con sus camaradas del oficio, su terreno literario estaba en el relato corto, dejaremos aquí el compendio más conversado: Los mitos de Cthulhu. Libro valiosísimo para cualquiera que quiera adentrarse en el autor, pues se topará con escritos de Lovecraft y también con los primeros artistas en ser inspirados por su particular estilo. Por solo nombrar uno, Robert Bloch,
legendario autor de otro clásico imperdible, Psicosis. Y si me preguntas a mí, el mejor relato del maestro reside en una corta narración poco comentada, El extraño. Un pequeño relato que para mí refleja a la perfección la vida y sentir del autor, a la vez que atrapa, perturba y sorprende al lector con sus interesantes diálogos sombríos. Lovecraft, padre y fundador de un universo dentro del propio. Número 4. Número 3. Me parece el momento justo para hacer una aclaración. Quien te habla, aunque parezca contradictorio con lo dicho en los puestos anteriores, no cree en las lecturas obligadas. Si te digo que algo es obligado, es solo para enfatizar su importancia o alabar el trabajo en sí. Pero la realidad es que no hay tal cosa como libros que debas leer sí o sí. Lo que es verdad es que hay obras que merecen más de una oportunidad, porque quizá las comenzaste a leer en el momento equivocado. Los 3 últimos puestos han llevado este problema por bastante tiempo, pues su relevancia los convierte en lecturas llamativas que no son lo que aparentan e intimidan a lectores jóvenes, especialmente el que se encuentra aquí. Frankenstein, o el moderno Prometeo, sufrió una de las mutaciones más extrañas que se hayan visto en un personaje icónico, pues pasó de mordaz crítica ético-científica con muy fuertes implicaciones religiosas a estandarte vital del pop horror. Habrá controversia, pues esta magnífica novela de la legendaria Mary Shelley es considerada una primicia de la ciencia ficción, pero a decir verdad, sus características de novela gótica y tenebrosas narraciones la posicionan en el privilegiado sitio del génesis del género terror. Retomando lo dicho anteriormente, será difícil que disfrutes esta novela sin haber vivido lo suficiente para ponderar en su mensaje. La narrativa nietzschista, acompañada de una controversia científica y un dilema moral sobre la muerte y vida, hacen de esta narración un antes y un después para el mundo del terror, literario y en general. La trama es ya conocida, pero ten por seguro que lo narrado allí difiere muchísimo del mito popular creado a partir de su éxito. Obra excelente, autora única. Número 3. Número 2. Como dije, aquí hay obras que es difícil encarar, pues así como el puesto anterior, esta novela fue escrita hace más de 100 años. Las reglas eran otras, y el público literario también. Por eso, solo hace más sorprendente que con tanto tiempo de por medio, esta obra continúe cautivando y enamorando a tantas personas. Está vigente, y lo estará por mucho tiempo, así como su protagonista, la eternidad será su condena. Drácula de Bram Stoker es el puesto que todos estaban esperando, y eso solo habla de qué tan trascendente fue esta novela. Esta narración epistolar ha sido la inspiración ejemplo de muchísimos autores, algunos ya nombrados en este top. Sus descripciones cuidadosas y elegantes la dotan de una belleza victoriana muy especial. Con una estructura desesperante como lo es amedrentadora, Drácula le puso rostro y nombre al horror y perpetuó la leyenda vampírica en todo el mundo. Para bien o para mal, la icónica obra maestra de Bram Stoker sufrió el mismo trato que la de Mary Shelley, pero afortunadamente ninguna adaptación puede borrar o cambiar lo que estas maravillosas obras han hecho y siguen haciendo en miles de mentes creativas en todo el mundo. Drácula número 2. Número 1. Fue difícil, pero aquí estamos. Para terminar este top, me gustaría hacer una pequeña comparativa. Esto para ilustrar mi criterio al decidir todos los puestos y para muchos el más importante, el número 1. Asumo que si estás aquí, alguna vez en tu vida fuiste llamado geek, o freak, o ñoño, o en ocasiones, dependiendo de tus notas, nerd. Si estoy en lo correcto, nuevamente voy a asumir que has tenido contacto por lo menos una vez con un videojuego. Puede que mucho o poco, pero lo has hecho. Con esto en mente te haré una pregunta. ¿Quién es el padre de los videojuegos? ¿Quién los inventó? Así es, Sandy Douglas. ¿No sabes quién es? Está bien, porque cuando te hablo de videojuegos vienen a tu mente nombres como Hidetaka Miyazaki por Dark Souls, o Hideo Kojima con Metal Gear, o Shigeru Miyamoto con Mario Bros. ¿Pero por qué? Porque aunque el primero en hacer algo es importante, para mí y para muchos, el valor está en los que le dan forma y lo transforman en lo que es y será por siempre. El primer libro de terror, a manera de novela, se cree que es un escrito de 1764, El Castillo Otranto, de Horace Walpole. Es una historia gótica muy bella,
pero no se ganará el primer puesto solo por ser la primera. Este lugar está ocupado por un autor, uno que transformó el morbo en contemplación, lo repulsivo en poesía y el miedo en una adicción. No te garantizo que sus escritos te hagan sentir un escalofrío en la espina o sentir recelo por leer sus obras de noche, pero sí que dejarán una marca en ti, una que dejó en miles de personas y lo hizo trascender a un lugar que todo autor anhela, la inmortalidad. Edgar Allan Poe. Este hombre tiñó con miseria sus escritos. Como buen artista, su obra lleva consigo una carga catártica notable y nos da un vistazo a su mente perturbada y solitaria. Su bella prosa cautivó a gente entonces, pero no lo suficiente para darle un estilo de vida digno de un talento como el suyo. Su vida es tan intrigante como su obra, pero hoy solo tomaremos en cuenta su notable aportación al género del terror, con obras como La Máscara de la Muerte Roja, El Pozo y el Péndulo o El Gato Negro. Consuma esa constante en escritores del género, pues su maestría estaba en el relato corto. Pero también Poe se hallaba en la poesía y se destacó enormemente en este terreno, tanto que fue más grande que los que más, incluso escribiendo de cosas oscuras. Para mí Poe es importante porque dio al género algo más, una alternativa a sentir desagrado por la oscuridad, aceptarla, contemplar sus aspectos más bellos y encontrar algo valioso en lo que para muchos no hay nada. El terror es lo que es, en parte, gracias a todos los artistas aquí enlistados. Cada uno le dio su toque especial, y hay mucho para escoger. Siendo yo una persona que no se considera gran admirador de Poe, en ningún momento dudé en posicionarle como el primer lugar. Pero no es mía la última palabra, es tuya. Déjame tu top en la caja de comentarios. Si quedó alguna obra por fuera, déjame saberlo. Si el video te gustó, dale a like y compártelo. Suscríbete para no perderte el contenido. Sígueme en las redes sociales para crear una comunidad cada vez más grande y compartir estos temas. Puedes apoyar al canal uniéndote al Patreon y recibir beneficios especiales. Gracias por ver. Adiós.